La historia de la Torre de Babel es una de las narraciones más fascinantes del libro del Génesis, ubicada en el capítulo 11. Se desarrolla en un tiempo posterior al gran diluvio, cuando los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. En esta historia, la humanidad se enfrenta a un gran desafío, su propio orgullo y deseo de grandeza. Después de que las aguas del diluvio descendieron y Noé y su familia salieron del arca, Dios les dio una orden clara: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes comenzaron a esparcirse, formando nuevas generaciones. Durante los primeros siglos después del diluvio, la humanidad vivía bajo un mismo idioma y una cultura unificada. Esto les permitía comunicarse sin barreras, lo que facilitaba el comercio, la construcción y el avance del conocimiento. Con el tiempo, los descendientes de Noé se desplazaron hacia el oriente y llegaron a una vasta llanura en la región de Sinar, un territorio fértil que más tarde se conocería como Babilonia. A medida que la población crecía, la gente comenzó a desarrollar nuevas habilidades, como la fabricación de ladrillos y la construcción de edificios más resistentes. En un momento de su historia, surgió una idea audaz entre los líderes de la comunidad: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que no seamos dispersados por toda la tierra. Este plan representaba el deseo de la humanidad de mantenerse unida, pero también revelaba una ambición peligrosa: desafiar la voluntad de Dios y demostrar su propia grandeza. La construcción de la torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo de poder, unidad y autosuficiencia. Los habitantes de Sinar comenzaron a trabajar arduamente. Utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa, innovaciones tecnológicas para la época. Día tras día, la torre se elevaba más y más, convirtiéndose en la estructura más impresionante jamás construida por el hombre hasta ese momento. Sin embargo, lo que para ellos era una muestra de progreso y ambición, para Dios era una señal de orgullo desmedido y desobediencia. Desde su morada celestial, Dios vio el esfuerzo de los hombres y comprendió sus intenciones. Si lograban terminar la torre y permanecer unidos en una sola nación con un solo idioma, nada les impediría seguir adelante con sus planes, incluso si estos iban en contra de su voluntad. Entonces, Dios pronunció una decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad: descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan entre sí. Desde las alturas celestiales, Dios había observado el creciente orgullo de la humanidad. La construcción de la torre no solo era un acto de ambición, sino también de desafío a su autoridad. En lugar de esparcirse por la tierra, como él había ordenado después del diluvio, los descendientes de Noé buscaban concentrarse en un solo lugar, desafiando el mandato divino. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad: descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan entre sí. En un solo instante, la armonía que existía entre los constructores se desmoronó. Lo que antes era un idioma único y universal, se transformó en una multitud de lenguas diferentes. Los trabajadores, que hasta ese momento habían colaborado con perfecta coordinación, de pronto se encontraron en un caos absoluto. Imagina el escenario: un albañil pidiendo más ladrillos, pero el ayudante entendiendo otra cosa y trayéndole herramientas en su lugar. Un arquitecto dando órdenes, pero los obreros escuchando sonidos incomprensibles. Las discusiones y la confusión comenzaron a extenderse por toda la ciudad. El resultado fue inevitable. Incapaces de comunicarse entre sí, los habitantes de Sinar abandonaron la construcción de la torre. Lo que una vez había sido un símbolo de su grandeza quedó como una estructura inacabada, una ruina de su propia soberbia.
La confusión de lenguas no solo puso fin al proyecto de la torre, sino que también obligó a la humanidad a hacer lo que originalmente se le había ordenado: dispersarse por toda la tierra. Grupos de personas que compartían un mismo idioma comenzaron a separarse y formar comunidades independientes. Algunos viajaron hacia el norte, otros hacia el sur, otros cruzaron ríos y montañas en busca de nuevos territorios. Así nacieron diferentes civilizaciones, cada una con su propia lengua, costumbres y formas de vida. Este evento marcó el origen de la diversidad cultural y lingüística del mundo. La humanidad dejó de ser una sola nación unificada y se convirtió en un mosaico de pueblos con diferencias en su habla, su cultura y su identidad. El lugar donde se intentó construir la torre fue llamado Babel, que en hebreo significa confusión, porque fue allí donde Dios confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó sobre la faz de la tierra. Aunque la Torre de Babel quedó inconclusa, su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia sin Dios. Los pueblos que se alejaron de Babel llevaron consigo este relato, y con el tiempo surgieron mitos y leyendas similares en otras culturas. En Mesopotamia, por ejemplo, se erigieron grandes zigurats, que eran templos en forma de torre escalonada, muy parecidos a la descripción bíblica de la Torre de Babel. Esto sugiere que la historia dejó una huella duradera en la memoria colectiva de la humanidad. Por siglos, historiadores y arqueólogos han intentado localizar las ruinas de la Torre de Babel. Algunos creen que podría haber estado en la antigua ciudad de Babilonia, donde existía una gran estructura llamada Etemenanki, un zigurat dedicado al dios Marduk. Sin embargo, la verdadera ubicación sigue siendo un misterio. La historia de Babel no solo explica la diversidad de idiomas en el mundo, sino que también nos deja una lección profunda. Cuando la humanidad busca engrandecerse a sí misma sin reconocer a Dios, su ambición termina en fracaso. La historia de la Torre de Babel no solo marcó el fin de una era de unidad lingüística, sino que también dio inicio a la diversidad cultural y geográfica que hoy conocemos. A partir de este evento, la humanidad se vio forzada a separarse en diferentes grupos, desarrollando nuevas sociedades, costumbres y lenguas. Este momento crucial en la historia bíblica responde a una de las preguntas fundamentales de la humanidad: ¿por qué existen tantas lenguas en el mundo? La narración de Génesis explica que la diversidad lingüística no fue un accidente, sino el resultado directo de la intervención divina. Las civilizaciones antiguas que surgieron después de la dispersión de Babel comenzaron a desarrollar sus propias formas de comunicación, lo que llevó a la aparición de grandes imperios y culturas, como los sumerios, los egipcios, los hititas y los chinos. A pesar de sus diferencias, muchas de estas civilizaciones conservaron en sus mitologías relatos similares a la historia de Babel, lo que refuerza la idea de que este evento quedó profundamente arraigado en la memoria colectiva de la humanidad. La historia de Babel no es solo un relato sobre la confusión de lenguas, es una enseñanza poderosa sobre la naturaleza humana y la relación entre Dios y el hombre. Existen varias lecciones espirituales que podemos extraer de este relato: el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Los habitantes de Babel intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios, sin reconocer la soberanía de Dios. Su ambición desmedida los llevó al fracaso. La importancia de obedecer la voluntad de Dios. Dios había ordenado a la humanidad que se dispersara y llenara la tierra, pero los constructores de Babel desafiaron este mandato. Como resultado, Dios intervino para asegurarse de que su voluntad se cumpliera. La unidad sin Dios no es suficiente. Aunque la humanidad estaba unida por un solo idioma,
su objetivo no era glorificar a Dios, sino engrandecerse a sí misma. Esta unidad, basada en la autosuficiencia y la ambición, no pudo sostenerse. Dios tiene el control de la historia. A través de la confusión de lenguas, Dios demostró que es Él quien dirige los destinos de las naciones. Ningún plan humano puede prosperar si va en contra de su propósito. La Torre de Babel sigue siendo un símbolo relevante en nuestros días. En un mundo donde la globalización ha vuelto a unir a las naciones a través del comercio, la tecnología y el Internet, es importante preguntarnos: ¿estamos construyendo una nueva Babel? Las redes sociales, la inteligencia artificial y los avances en comunicación han vuelto a conectar a la humanidad como nunca antes. Sin embargo, al igual que en la historia bíblica, si esta unidad se basa en el orgullo, la autosuficiencia y la desconexión de Dios, inevitablemente enfrentará crisis y conflictos. Además, la historia de Babel nos recuerda que las diferencias culturales y lingüísticas no son un error ni una barrera, sino parte del plan divino. La diversidad de idiomas y tradiciones es una riqueza que nos permite aprender unos de otros y crecer como sociedad. Curiosamente, la Biblia nos muestra otro evento que contrasta con Babel, el día de Pentecostés. En el libro de Hechos, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y les dio la capacidad de hablar en diferentes lenguas. Esto permitió que personas de diversas naciones entendieran el mensaje del Evangelio sin barreras lingüísticas. Mientras que en Babel, Dios confundió las lenguas para dispersar a la humanidad, en Pentecostés permitió que personas de distintos idiomas entendieran un mismo mensaje, el mensaje de salvación. Este evento nos muestra que, aunque la humanidad fue dividida en Babel, Dios tiene un plan para reunir nuevamente a las naciones bajo su reino. La historia de la Torre de Babel sigue resonando a lo largo de los siglos. No es solo un relato antiguo, sino una advertencia sobre los peligros de la soberbia y un recordatorio de la importancia de seguir la voluntad de Dios. Hoy en día, en un mundo donde las diferencias parecen separarnos, podemos aprender que la verdadera unidad no proviene del idioma ni de la tecnología, sino de un propósito común, basado en valores y principios sólidos. Babel nos enseña que cuando la humanidad intenta construir su propio camino sin Dios, sus esfuerzos terminan en confusión y dispersión. Pero cuando busca la verdadera unidad bajo su dirección, encuentra propósito y significado. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas de la historia de Babel? ¿Crees que estamos viviendo una nueva Torre de Babel en nuestros días? Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos aprendamos más sobre las historias que han marcado la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte.